Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos, ¿cómo están? Nosotros somos La Última y nos vamos a litigar. Este es el segundo Sí, episodio ya, qué de rápido este pasa la vida. podcast. Pues muy emocionados, ¿no? De estar otra vez con ustedes, de conversar estos temas que van de la vida jurídica nacional, ¿no? Así es, el segundo episodio que hemos propuesto, ya les habíamos dicho un poco que íbamos a hablar otra vez sobre análisis de candidaturas, porque la verdad es que vemos que hay mucho interés al respecto del tema. Entonces, pues vamos a pedir algunas candidaturas que nos pusieron por ahí vía redes sociales Sí. y que nos vamos a permitir analizar ahorita por medio de pues la plataforma del INE, ¿verdad? Sí, todo la información se está tomando de la plataforma del INE, de los candidatos judiciales. Entonces, ustedes también la pueden consultar, lo pueden buscar y ahí van a ver los currículums de los candidatos, las propuestas y qué es básicamente lo que nosotros hemos estado haciendo. A ver, que quisiéramos hacer antes una introducción respecto de el problema de la elección judicial. Primero que nada, esto no es personal contra nadie, ¿no? Ahorita a lo mejor puede ser que sea una persona que sea conocida, que no sea conocida, que haya ejercido un cargo, que no. No sabemos, ¿no? Estas personas están poniéndose por voluntad propia al escrutinio público. Creo que algo que no está a veces muy consciente es que la ciudadanía tiene la obligación de hacer un escrutinio de quienes van a ejercer el presupuesto público, ¿no? Y entonces, en ese sentido debe ser todavía más intenso que en otros casos, ¿no? Exactamente. Hacemos esta aclaración porque, pues, como que recibimos algunos comentarios acerca de cómo estábamos criticando a los candidatos y de nueva cuenta, o sea, no es una crítica personal, sino es una crítica que va en relación a la relevancia que estamos debatiendo, que estamos opinando y que estas personas están siendo candidatos para ejercer un cargo público, que van a recibir recursos públicos y que es importantísimo hacer este escrutinio y ver de dónde vienen, qué estudiaron, qué credenciales, con qué credenciales cuentan y cómo posiblemente van a ejercer ese cargo. Entonces, es por ello que nosotros estamos haciendo este ejercicio. Y pues hubo por ahí un comentario que tal vez no les gustó mucho a ciertas personas, ¿verdad? Sí, claro, vamos a aclararlo ahorita. A ver, miren, tenemos que empezar por hablar de los requisitos, ¿sí? Antes de que se hiciera la reforma judicial, las personas juzgadoras eran electas por una carrera judicial. Y la carrera judicial no es que sea aséptica o buena por sí misma. Hay un montón de personas juzgadoras que cometen infinidad de barbaridades. Peor aún entonces si no tienes carrera judicial, porque la carrera judicial hacía que te prepararas durante años y que aprendieras a hacer las cosas y las cosas medianamente bien. Eso se elimina por completo y si ustedes checan el artículo 95 de la Constitución van a encontrar, por ejemplo, uno de los requisitos que es el tercer requisito y que realmente es el único importante. El otro es ser ciudadano mexicano, no haber sido fiscal, no haber sido secretario de Estado, no importa. Realmente la tercera fracción del artículo 95 es lo importante. Poseer al día de la publicación de la convocatoria señalada en la fracción primera del artículo 96 de esta Constitución, título profesional de licenciado en Derecho, expedido legalmente, un promedio general de calificación de cuando menos 8 puntos o su equivalente y de 9 puntos o su equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postula en la licenciatura, especialidad, maestría, doctorado y práctica profesional de cuando menos 5 años en el ejercicio de la actividad jurídica. Esto es muy importante. Primero, porque el promedio no es significado de aptitud. El promedio se puede conseguir de la manera más fácil o de la manera más complicada. Segundo, no tiene sentido que te pidan un promedio para una materia si vas a ser ministro de la Corte. Por ejemplo, no hay materias en la Corte actual. Antes estaba la sala civil y penal y la laboral y administrativa, pero ya no. Todos los ministros ven todo. ¿Cómo evalúas esto? Exacto. Pero más allá de eso, y quiero darles un dato bastante relevante respecto de lo que la semana pasada llamé escuelas patito y que a algunas personas no les gustó. A ver, exacto. En México
En 2023 había 2.553 instituciones con autorización para impartir licenciatura en Derecho. Y desde 1990, cada semana se abre una nueva escuela. O sea, cada semana abren una nueva escuela que imparte la licenciatura en Derecho. Ahora, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, la ANUIS, que seguramente conocen, que congrega todas estas universidades, reportó que solo 4 de cada 10 estudiantes estudia en una entidad con un programa de derecho de calidad, porque los planes de estudios no están bien hechos. Y además, el 51% de las personas estudian la carrera en una institución privada. ¿Eso es culpa del Estado? Claro, porque el Estado tendría que brindarle educación a todo el mundo. Pero mientras no lo es, lo que tenemos son personas saliendo de universidades que se abren todos los días como un negocio, en lugares donde prácticamente venden los títulos y que están emitiendo un título como para cumplir un requisito de una persona que va a tener en sus manos tu vida. Si a ti no te preocupa eso, qué pena me da tu caso, pero a mí sí. O sea, yo no voy a ir con un médico que haya salido de una escuela que tiene 6 meses que se abrió, que hizo la carrera en 3 años, que obtuvo 9 de promedio y que de pronto me quiera hacer una neurocirugía. Es absurdo. Exacto. Ahora, hay otro punto, ya robé demasiado foco, pero bueno, quería aclararlo. No Por ejemplo, decían, en Estados Unidos los jueces se eligen, sí, pero en Estados Unidos todos los abogados están colegiados. Los colegios de abogados son como los colegios médicos, que anualmente o cada 2 años o cada 3 años te tienes que certificar para acreditar que tienes los conocimientos y las actualizaciones necesarias. En México no hay colegiación. No existe. Se ha exigido muchas veces, yo particularmente no estoy de acuerdo con la colegiación, pero dense cuenta, una persona sale de una universidad dudosa. Caso concreto, Ulises Lara. Ulises Lara fue fiscal o suplente de fiscal durante varios años sin cumplir el requisito de ser licenciado en Derecho. Le emiten el título un día antes en una escuela que estaba en una casa y supuestamente la escuela sale a decir, no, es que sí cursó la licenciatura en 2 años. O sea, una persona que no sabe Derecho, porque supuestamente estudió licenciatura en 2 años, que sacó el título de un día para otro, va a ser la encargada de decidir a quién imputa y a quién no, a quién investiga y a quién no. Si a ti eso no te preocupa, a mí sí me preocupa. ¿Es un factor de clase? Por supuesto, porque vivimos en un país clasista que hace que ciertas personas tengan menos oportunidades de acceso a otras. ¿Ello implica que cualquier persona puede juzgar? No. Insisto, si a ti no te preocupa, tu problema. Sí, yo creo que es muy valiosa esa aclaración porque precisamente lo que hemos estado haciendo este énfasis es del ejercicio que van a hacer estas personas de resultar ganadoras. Entonces, es muy fundamental que sean personas con las capacidades correspondientes, con los conocimientos técnicos suficientes. Y como bien mencionaba Carlos, en México no existe un colegio nacional de abogados o una barra nacional de abogados que te acredite en cierto periodo y que certifique que cuentas con los conocimientos necesarios, con las actualizaciones necesarias. Hoy, por ejemplo, nosotros constantemente nos encontramos pues estudiando porque a pesar de que tuvimos una preparación en la Facultad de Derecho que es de bastante calidad y de bastante renombre, no es suficiente si queremos aspirar o crecer profesionalmente, académicamente, y que necesitamos de diplomados, especializaciones, maestrías y demás, si queremos mantenernos, ¿cómo decirlo? Pues competentes ante los retos nacionales que nos están solicitando día con día. Entonces, en conclusión, yo considero que sí es válido criticar a una persona que viene egresada de una universidad dudosa y que está aspirando a un cargo para ser juez o para ser magistrado, para ser ministro. En ese sentido, ¿cómo decirlo? Me estoy señalando que hay muy poca pues ética profesional de parte de los aspirantes de candidatearse
y saber que no tienen los conocimientos técnicos, yo creo que eso es mucho más inmoral, muy poco ético, a nosotros haber señalado la palabra escuela patito. Yo creo que es más inmoral estas personas que están siendo aspirantes y que saben que no cuentan con los conocimientos esenciales para el cargo. Exactamente, y véanlo tantito en redes sociales. Hay abogados que todavía dicen interés superior del menor, hay abogados que todavía dicen garantías individuales, hay abogados que todavía dicen que el feminicidio no existe o que no debería existir o que, o que existe la ideología de género. Entonces, ¿qué estudiaste? Exacto. ¿No? Entonces, y eso es muy grave porque si mi vida va a estar en tus manos, lo mínimo que requiero es que sepas qué es lo que está pasando. Porque en un determinado momento, eso es muy importante, a mí me parece que hay muchas personas sin ética que decidieron candidatearse porque era una gran oportunidad profesional, sí, porque era una escalada social inmediata, porque era un prestigio rápido, sin la capacidad. Y déjenme decirles algo, y aquí sí voy a ser muy tajante. Postularte para un cargo para el que no tienes capacidad es corrupción. O sea, de ya eres una persona corrupta y ni modo. Exacto. Y ni modo. Muchos nos dirán que, ok, estamos atravesando un parteaguas en la vida nacional, es un momento coyuntural, estoy de acuerdo, que tal vez necesitábamos un cambio estructural del Poder Judicial Federal y de los tribunales constitucionales, de acuerdo, pero eso yo creo que no te da esa autorización de, ok, aprovecho el momento coyuntural sin las credenciales necesarias y aún así me postulo y me candidateo. Yo creo que eso no responde a una persona éticamente profesional y no responde a que realmente quieras cambiar las cosas, sino responde a que quieres formar o, pues sí, formar parte del mismo statu quo y adquirir el poder. Porque aquí, al final de cuentas, un juez es una persona que está ejerciendo un poder. Entonces, estas personas quieren ese poder, no realmente están convencidas o quieren ejercer el cargo para hacer un cambio social, para mejorar las condiciones de vida de los quejosos, o sea, responden más a intereses personales, particulares, y que quieren tomar el poder porque se está presentando la oportunidad de manera favorable y fácil. O sea, yo creo que eso es muy cuestionable. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Cuestionar de qué manera se candidatearon y cómo pues van a aparecer en la boleta. Y que eso tiene que ver porque realmente es fácil, ¿no? Tiene que ver con uno de los temas que teníamos planeados, que es hablar de los comités de evaluación. Para que tú puedas ser juez no tienes más que inscribirte, ¿no? O sea, yo pude haberme inscrito fácilmente porque cumplo los requisitos, me pude haber inscrito para un cargo para el que no tengo competencias, pero eso hubiera sido inmoral. ¿Qué era lo que tenías que hacer? Pues te inscribías por internet en un comité, había 3 comités, un comité del Poder Ejecutivo, un comité del Poder Legislativo y un comité del Poder Judicial. Exacto. Y en el caso del Poder Legislativo, el comité estaba integrado tanto por la Cámara de Diputados como por la Cámara de Senadores. Y lo mismo en el caso de los congresos estatales, había 3 comités. ¿Qué hacían estos comités? Recibían las solicitudes, las analizaban y emitían una lista definitiva de las personas que cumplían con los requisitos. Y ya después pasaban a la tómbola. Eso más o menos lo explicamos la vez pasada, pero no con el detalle suficiente, porque de pronto nos empezamos a dar cuenta que había gente que no cumplía con los requisitos. ¿Por qué? Porque ya estaban ocupando un cargo público, no entregaron las cartas de recomendación. O sea, imagínate, tenías que entregar 5 cartas de recomendación de tus vecinos. O sea, sí. ¿Eso en qué acredita algo? En nada. Y los comités supuestamente realizaron una evaluación, pero realmente esa evaluación pues fue una porquería, ¿no? Porque los resultados se pueden ver. Y algo también quiero decir, el Poder Judicial no envió candidatos. Como hubo una suspensión de amparo que determinó que el Poder Judicial no podía continuar con el proceso, el Comité de Evaluación renunció en conjunto y el Senado escogió a los candidatos que iba a proponer el Poder Judicial. Entonces, las listas del Poder Judicial no son del Poder Judicial, son del Senado. Eso por una parte. Sí, yo creo que es muy valiosa esta aclaración porque muchas personas
piensan que hay como cierta acreditación dependiendo de qué comité vienes, de qué comité fuiste candidateado. Es decir, hay personas que consideran o creen que por haber sido evaluados por el Comité del Poder Judicial, quiere decir que esta persona viene de carrera judicial o ha sido servidor público del Poder Judicial, y no es el caso. Entonces, como bien menciona Carlos, cualquier persona se podía inscribir en los 3 comités, en 2 comités o en un comité. Entonces, por eso ustedes en las boletas van a encontrar que hay personas que fueron aprobadas por el Comité del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, de solo uno, o sea, de varios. Entonces, es importante hacer esta aclaración porque no quiere decir que una persona que fue postulada por el Poder Judicial, del Poder Legislativo, es porque viene de ejercer cargos en esos poderes. O sea, eso es punto y aparte. Y también me gustaría hacer esta aclaración de que al día de hoy hemos notado que los comités de evaluación realmente no hicieron una evaluación, porque han salido candidatos que tienen nexos con grupos criminales, con cierto sector empresarial, con ciertos sindicatos. Entonces, realmente, porque ha habido esta justificación como de, ok, yo cumplí con los requisitos, por eso voy a salir en la boleta, y eso me acredita a ser un buen perfil. Y no es el caso, realmente no es el caso. Y que esto es importante porque de hecho la Constitución establece unos requisitos mínimos, pero los comités de evaluación establecieron sus propios requisitos. De hecho fue el Poder Judicial el que de alguna manera estableció los requisitos más estrictos, que al final dio lo mismo porque no mandó a nadie, pero esto es un problema porque cada quien estableció los requisitos que quiso. Entonces, por ejemplo, tenemos, creo que son 6 candidatos relacionados con la Iglesia de la Luz del Mundo. Uno de ellos específicamente, ministro de culto. Aunque la Constitución no habla en específico de la reforma judicial, se establece que los ministros de culto no pueden ser electos en cargos de elección popular. Pues resulta que el Senado nunca se dio cuenta. Otra es la esposa de un senador y además es presidenta municipal de un municipio en Guanajuato. ¿Cómo al comité se le pasó? Y ya está de candidato. Y ahora sale el Senado con que va a impugnar ante el Tribunal Electoral a los candidatos que él mismo mandó. ¿Cómo impugnas lo que tú mismo hiciste? Entonces, dense un poco cuenta que haber pasado a la boleta no garantiza que tengas trayectoria suficiente para poder ser electo como juez o como jueza. Exacto, yo creo que eso es muy importante aclararlo, porque el hecho de que hayas pasado esos filtros no significa que seas un perfil idóneo. Entonces, es por eso que nosotros estamos haciendo estos ejercicios, para dar a conocer realmente cómo, con qué credenciales cuentan estas personas y evaluarlas. O sea, no quiere decir que porque ya pasaron por el comité de evaluación del Poder Judicial, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, pues ya son perfiles totalmente aptos para ejercer el cargo al que pretenden ganar la elección, ¿no? Y aquí yo quiero ser muy claro. Para mí, ¿quién es un candidato ideal? Aquel que tuvo carrera judicial. No tuviste carrera judicial, para mí, no eres un candidato o candidata ideal, porque no sabes hacer la función jurisdiccional. La función jurisdiccional no se nace sabiéndola, la aprendes y no puedes llegar a aprender con la vida de las personas. Es como si un médico se titulara y aprendiera a operar el día que se tituló. Lo seguro es que la gente se le muera. Así de grave es esta situación porque depende la vida, el patrimonio, la familia, las propiedades, la casa, la vivienda, la alimentación, el trabajo de una persona. O sea, el derecho, les guste o no y soporten, tiene incidencia en cada uno de los ámbitos de nuestra vida. Un juez que no sabe te puede destruir la vida para siempre y ni vas a poder hacer nada, ¿eh? Sí, yo creo que hay que hacer notar esta dimensión de lo que estamos atravesando, de lo que vamos a evaluar en estos momentos, y de que pues sí hay que tener esa responsabilidad de lo que están haciendo estas personas. Entonces,
Por ejemplo, a mí, algunos amigos conocidos me señalaron que analizáramos a ciertas personas que, de nueva cuenta, no lo estamos haciendo de manera personal, simplemente de manera consciente y objetiva al cargo que están aspirando y si realmente se consideran personas que cuentan con esa aptitud. Entonces, de nueva cuenta, no es un ataque personal, simplemente vamos a evaluar a estas personas y que pues ya serán ustedes que elijan si son o no aptas, ¿no? Sí, voten por quien quieran. Nosotros nada más estamos llevándoles una información un poquito más digerida, ¿no? Entonces, nos mandaron por redes sociales algunos candidatos que quieren que analicemos según la plataforma del INE. Ojo, solo según la plataforma del INE. Yo no sé qué hiciste antes o después, pero si no está ahí, pues es la información que tú mandaste, ¿no? Sí, es información pública, todos ustedes pueden acceder. No sé si tal vez se las podremos poner ahí, o de todos lo menciono, ¿no? Sí. Es candidaturas.poderjudicial.ine.mx. Ahí ustedes pueden buscarlo por el número número de lista o por el nombre, ¿ok? Entonces, a mí me pidieron de 4 personas en particular. Entonces, pues inicio, ¿verdad? Con el primero. Bueno, va a ser el número de lista 21. Se llama Lara López Axel, ¿ok? Y fue postulado por el Poder Judicial de la Federación para el Distrito Judicial 9 y está ¿Para qué cargo? Para el cargo de juez de distrito, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Una materia difícil porque está prácticamente muerta, porque ya no tenemos IFETEL, por ejemplo. Exacto. No tenemos COFESE, entonces vamos a ver qué pasa. Va a estar un poco complicado, luego explicaremos esa otra reforma constitucional que sufrimos, pero bueno, es en esencia una rama especializada. Súper especializada. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a acceder a su currículum, ¿ok? Entonces, él señala que es licenciado en Derecho y Economía de la UNAM, es profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM y tiene estudios de maestría en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, ¿ok? Fue ex consejero universitario y fungió como miembro de la Comisión de Legislación de la UNAM, ¿vale? Entonces, esa es la experiencia académica, ¿no? A ver qué dice experiencia profesional. Pues mira, de experiencia profesional tenemos que del 2014 al 2016 fue pasante en el despacho Lara y Asociados. No sé si tal vez era su propio despacho. Se llama Lara y Asociados. Okay, desconozco, pero bueno, me saltó un poquito por el nombre. Colaboración en asuntos penales, civiles y familiares, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. ¿Ok? Entonces, 2 años de pasante. Del 2016 al 2018, asesor de la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho, con la doctora Socorro Marquina Sánchez. ¿Ok? Ahí 3 años, o sea, de asesor de la Secretaría Académica de la Facultad. Del 2020, creo que no sé si aquí hay un error porque dice... Falta la fecha, bueno, pero de 2020 a 2023 al menos, porque no tiene fecha. Exacto. Fue jefe del Departamento de Autorizaciones de la Dirección General de Profesiones de la SEP. ¿Ok? Un cargo administrativo de la SEP. ¿Ok? Y del 2023 actualmente dice que ejercicio libre de la profesión jurídica, es decir, postulante en materia de amparo en materia administrativa, como consultor independiente en materia de competencia económica. Fíjense que a mí eso me está saltando un poquito. Yo he visto que muchos de los candidatos a jueces tienen despacho y eso podría resultar un problema porque me imagino que no van a dejar su despacho y es antiético que un litigante sea juez al mismo tiempo, ¿no? Por eso la carrera judicial, si tú tenías carrera judicial, empezabas a los 18 años, a los 30 o 40 años te volvías juez y no tenías un despacho, ¿no? Entonces, eso es importante porque puede empezar a pasar que haya estos casos de abogados que presentan sus casos en su propio tribunal. No dudo que vaya a llegar a pasar. Exacto. Y aquí creo que lo que me saca un poquito de contexto es que
se señala él mismo como consultor independiente. Es decir, yo no considero que de esta manera no estás acreditando que cuentas con la experiencia en materia la materia administrativa y de competencia económica. O sea, no está trabajando en un despacho especializado en estas materias, solamente está señalado que es un consultor independiente, pero eso no me dice realmente que estés ejerciendo o que tengas conocimiento de estas materias. A mí, la verdad, me parece un poquito una especie de trampa. No, porque además es 2 años de experiencia. Del 2023 para acá. 2023 para acá. Porque, por ejemplo, a ver, aquí la Constitución está pidiendo, para el cargo de ministros al menos, para los otros cargos pide menos, 5 años de experiencia profesional, pero, bueno, no de experiencia, de práctica jurídica. Una cosa es que tú obtengas el título y otra cosa es que en efecto ejerzas la carrera. Me parece que ni la Constitución ni ningún comité está solicitando que acredites que en efecto tuviste práctica jurídica. La Constitución dice práctica jurídica, no dijo emisión del título, como decía antes. Entonces, si tú no acreditas la práctica jurídica, ¿cómo puedo yo confiar en que tienes los conocimientos especializados en el tema sin carrera judicial? Exactamente. Yo, la verdad, no considero que sea un buen candidato porque no cuenta con las capacidades y los conocimientos que exige al cargo que está aspirando, que es competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. La verdad, no veo esas credenciales, ese conocimiento básico que sí o sí tiene que tener, porque está aspirando para ser juez en esa materia. Y sobre todo porque no es un área especializada, son 2 áreas especializadas. Una es competencia, porque una cosa es competencia económica y otra telecomunicaciones y otra radiodifusión. O sea, son 3 cosas que además son demasiado técnicas. O sea, por ejemplo, en el extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones había muchos abogados, pero particularmente el trabajo era ejercido por personas que se dedicaban a la ingeniería, a las matemáticas o a la economía o alguna otra cosa, por lo específico de los términos, de las regulaciones y de las especificidades. Y tiene 3 propuestas. A ver. Las propuestas son simplificar los trámites y procedimientos administrativos que se lleven a cabo en el juzgado. Razonable. Ok. Impartir justicia con perspectiva de género e incluyente. Volvemos a lo que ya habíamos dicho. No, pero esta propuesta no tiene nada que ver con la materia. Primero que nada, y segundo, ya habíamos dicho, impartir justicia con perspectiva no es una propuesta, es una obligación jurídica, que ya está establecida en todos los ordenamientos. Segundo, cuando tú haces competencia económica, radiodifusiones y telecomunicaciones, no estás juzgando personas, estás normalmente juzgando prácticas, empresas. O personas morales, difícilmente son personas físicas. Puede llegar, a lo mejor hay algún tema de si sacaste un comentario misógino en la televisión o tienes una prueba en la radio, a lo mejor, pero eso primero ya es obligación. Segundo, no puedes juzgar con perspectiva de género a las empresas. Es un tema que algún día vamos a tener algún día. Las personas morales no tienen derechos humanos. Punto. Sí, yo creo que está muy, ¿cómo decirlo? Pues desconexo, ¿no? La propuesta con el cargo al que estás ocupando. No hay relación, no hay congruencia. Entonces, desde ahí también me saca bastante ruido. Y bueno, propuesta 3. Poner una casa de gestión para que vecinas y vecinos analicen sus asuntos jurídicos. Ser un juez no solo de escritorio, sino en contacto con la gente. No. ¿Cómo va a administrar esa casa y con qué recursos? Primero, ya les habíamos dicho, los jueces no pueden administrar recursos. Si son tus recursos propios, vemos, porque la verdad es que yo no tengo recursos para andar administrando ninguna casa, ni la mía. Pero segundo, ya les dijimos, un juez no puede orientar a las partes. Un juez no puede beneficiar a una de las partes, ¿sí? El juez lo único que hace va a ser dirimir sobre los hechos que le planteen. Si yo pongo una casa para orientar a la gente, ya necesariamente le estoy diciendo a las personas cómo resolver un asunto y eso no es ético. ¿Quién te va a decir cómo resolver el asunto?
pues, un abogado de oficio, un abogado, por ejemplo, una asociación. Una asociación. Hay procuradurías, está la Procuraduría de los Derechos del Consumidor, de los Derechos del Contribuyente, de los Derechos de los Servicios de Usuarios Financieros. Ellos sí, el juez no. Además, ¿cómo llevo yo? O sea, puede haber el caso, pero ¿cómo voy a llevar yo como persona física moral aquí en mi casa? Ni modo que demande a la señora de al lado porque está dando los nopales a 3 pesos y es competencia desleal. Eso no va a suceder. Entonces, la materia es demasiado específica como para que yo ponga una casa para orientar a la ciudadanía. Exactamente, o sea, yo creo que, a ver, difícilmente un vecino o una vecina va a tener una empresa que sea, que esté dentro de un procedimiento de monopolio o de competencia desleal, o que tenga una empresa que se dedica a las telecomunicaciones. O sea, no dudo que haya el caso, pero considero que difícilmente ahí en tu calle va a haber una persona, un empresario que tiene, pues, alguna empresa de radiodifusión o de telecomunicaciones, que es a la materia que está aspirando esta persona. ¿Sabe qué? Es todavía peor. Entonces, o sea, yo tengo mi casa de asesoría. No veo. Y entonces viene a verme Carlos Slim y yo le doy una asesoría de cómo resolver su caso. Exacto. No. No está bien. Pues mira, lastimosamente yo creo que esta persona no cuenta con los requisitos, o sea, bueno, contó con los requisitos que el propio comité señaló, sin embargo no cuenta con las aptitudes. Desde mi perspectiva, de manera objetiva puedo decir que está proponiendo cosas que son totalmente irrisorias, que no corresponden con la realidad, ni corresponden con el cargo que él mismo se está postulando. Entonces, yo dudaría bastante de cómo desempeñaría su cargo. Y en todo caso, puedes contratarnos y te gestionamos tu campaña. Cualquier persona que quiera candidatearse, díganos y le gestionamos su campaña, porque ya les habíamos dicho, no prometan cosas que no son. Exacto. Y bueno, yo dudaría también cómo va a ejercer esos recursos públicos, ¿no? Ojo, los jueces no pueden ejercer recursos. Está un poco extraño. Pero ¿Quién más tenemos? Tenemos a otra persona que se llama Arriola Padilla Alan y aparece en el número 15, fue electo por el Poder Ejecutivo Federal, ¿ok? Él va para el Distrito Judicial 5, aspira al cargo de juez de distrito en la materia administrativa, ¿ok? Entonces, vamos a irnos directamente a su currículum y aquí vemos una trayectoria profesional como, voy a iniciar desde su primer... O mejor con la formación académica, ¿no? Primero que es... Ok, primero con la formación académica. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y fue titulado con mención honorífica, ¿ok? Y actualmente está cursando la maestría en Derecho por la misma facultad. ¿Qué más? Bueno, fue consejero técnico de la Facultad de Derecho. Luego tiene un curso por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de representación proporcional. ¿Ok? Y ha participado en el Concurso Nacional de Derecho Constitucional organizado por la Secretaría de Gobernación. ¿Vale? Esa es su formación académica. ¿Ok? Me parece, pues, bastante buena, licenciado y maestro en Derecho. Sí. ¿No? Creo que es bueno en ese aspecto. Pero, bueno, ahora vamos a su trayectoria profesional. Aquí voy a ir desde lo más antiguo. Fue prestador de servicio social en el Senado de la República. Un consejo, no pongan que hicieron el servicio social. O sea, eso pues se aquí, ajá, fue como... O sea, vimos, por ejemplo, el caso de los candidatos a Tlaxcala, que fueron auxiliares administrativos, que atendieron la papelería de su abuelita y que no, si no tienes experiencia, no la tienes y ya. No es tu culpa, pero el servicio social no es experiencia, además, realmente. Siendo muy Seamos honestos, sinceros. hay que hacer una reforma al servicio social, pero muchísimo menos en derecho. El servicio social es experiencia profesional, pero bueno. Es profesor de asignatura de la Facultad de Derecho. Igual y también te lo has encontrado por ahí, ¿no? No lo conozco. A ver, ¿no? la foto. ¿No lo ubicas? No, nunca lo he visto. Digo, bueno, tampoco conozco a todo mundo, sí, ¿no? No. ¿Sabes? O sea, igual ahí en el pasillo o algo, ¿no? Pero bueno, es profesor de la Facultad de Derecho.
Fue asesor legislativo del Senado de la República de marzo del 2018 a mayo del 2023. ¿Ok? Pues un asesor legislativo, todo el proceso legislativo, leyes federales. Entonces, a lo mejor algún día hablamos de qué hace el poder. Bueno, tenemos que hablar, ¿no? De qué hace el poder legislativo. Y los asesores, pues, son los que ayudan a los legisladores, ¿no? Básicamente. Pues a todo. Ok. Aquí dice que fue oficial judicial en el primer tribunal colegiado de apelación en materia civil, administrativa y especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, para el que aspiraba el otro candidato, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso tiene la experiencia. ¿Fue dos veces oficial judicial? No. Sí, vemos, ¿no? Porque aquí de junio del 2023 a agosto del 2023. ¿Un mes? Está sospechoso eso, ¿eh? O sea, después, ¿qué hizo después? Después, de agosto del 2023 a octubre del 2024, o sea, un año, fue oficial judicial y secretario particular de un magistrado del primer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito. Y después, ahorita es subdirector de planeación y normatividad en la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, de noviembre del 2024 actualmente. Bueno, al menos tiene experiencia, ¿no? En la materia judicial. Yo sí tiene esa experiencia, pero yo la verdad noto muy raro esto. A ver, de un tribunal en materia civil y administrativa y especializado estuvo de junio a agosto. Un mes. O sea, un mes. Bueno, julio, un mes. Bueno, sí. Y mágicamente brincó a un tribunal colegiado en materia administrativa y ahí estuvo un año. Pero me parece muy sospechoso cómo fue que de este tribunal solo duró un mes, brinca a otro tribunal de materia administrativa, pero como secretario particular del magistrado, de agosto del 2023 a octubre del 2024, o sea, poco más de un año. Pero a ver, yo soy abogado litigante en materia administrativa y les puedo decir abiertamente que un secretario particular no propiamente es un secretario que proyecta sentencias. No, claro, no es como un cargo administrativo, ¿no? Es un poco un cargo más administrativo. En ese sentido, si bien podríamos apreciar que viene de carrera judicial o ejerció un cargo en el Poder Judicial Federal, yo la verdad no considero que tenga el conocimiento vasto para aspirar a ser juez. ¿Y qué hace un juez? Emite sentencias. Con el año que tuvo como secretario particular de un magistrado, difícilmente yo consideraría que cuenta con las herramientas necesarias para redactar sentencias, que es lo que va a hacer si llegase a ganar como juez administrativo. Y aquí yo quiero hacer un comentario. Mucho de lo que han dicho otros analistas de la reforma judicial es que la gran salvación de esta reforma es el personal que se queda. A mí me parece sumamente inmoral que una persona que no tiene experiencia llegue a cargarle la mano a un personal que de por sí ya tiene mucha carga. O sea, las cargas en los tribunales son de 12, 14 horas. A ver, no es que esté bien, por supuesto que no es un sistema de explotación, porque el Poder Judicial de por sí estaba en absoluto abandono. Pero ¿cómo en un Poder Judicial donde había jueces que venían de carrera, había una saturación de expedientes, cómo se va a hacer con jueces que sin experiencia llegan a que el personal de los juzgados tenga que hacer todo? Me parece incorrecto, inadecuado, cada quien. Sí, y algo que también nuestro público tiene que conocer, que es muy diferente en la práctica jurídica, las actividades que hace un tribunal colegiado en materia administrativa versus las actividades que hace un juez de distrito en materia administrativa. ¿Este cargo es juez? Es para juez, es para juez. Entonces, su experiencia viene de un tribunal. Ahora. Viene de un tribunal colegiado. De un tribunal colegiado. Y va en materia administrativa. Y va para un juzgado de distrito. Entonces, realmente, amigos, los que llevan la mayor carga de trabajo es en un juzgado de distrito. Entonces, desde mi postura como abogado litigante, que día con día
trato con jueces de distrito, con magistrados de circuito, les puedo decir abiertamente que los que llevan la mayor carga de trabajo son los jueces de distrito. Ahora, y el personal de los juzgados de distrito. Y su propio personal. En ese sentido, si esta persona aspiraba para ser juez de distrito, considero que su mejor credencial era pues laborar en un juzgado de distrito. La verdad es muy cómodo venir de un tribunal colegiado y siendo un secretario particular, no un secretario proyectista, o sea, no un secretario que se dedica a emitir sentencias, a redactarlas, y ahora pretender ser juez de distrito. La verdad, eso también me parece bastante sospechoso, poco ético, pero bueno. ¿Qué propuestas tiene estas propuestas? Propuesta 1. Juzgado de puertas abiertas. Fomentar la transparencia, la accesibilidad y la rendición de cuentas, permitiendo la participación activa de la ciudadanía en los procesos judiciales. Paridad y perspectiva de género. Garantizar la igualdad de derechos y oportunidades promoviendo decisiones que consideren la perspectiva de género. Justicia digital. Impulsar el uso de tecnologías para agilizar los procesos judiciales y mejorar el acceso a la justicia. Aquí quiero hacer un comentario. Miren, entre mis líneas de investigación, ustedes saben, yo realmente soy académico, entonces mis líneas de investigación son derechos humanos, perspectiva de género y diversidad sexual. Lo que yo me he encontrado es que todo mundo sabe perspectiva de género, ¿no? Todo mundo quiere hablar de perspectiva de género, quiere incluirla, y qué bueno. El problema es qué entiendes por perspectiva de género, ¿no? Me tocó leer un estudio de una persona que decía que hacía un estudio con perspectiva de género que era cómo cambiar las calles para que las mujeres pudieran caminar en tacones. Okay. Eso no es perspectiva de género. Eso es una demencia que te inventaste porque no tenías nada más que hacer. Entonces, yo ya me estoy empezando a asustar con esto de meter perspectiva de género en todo, cuando no hay realmente personas en México en derecho que manejen la perspectiva de género. O sea, es muy limitada el ramo de personas que manejan la perspectiva de género en México. Y perspectiva de género no es nada más decir. O sea, perspectiva de género es un análisis metodológico de desigualdades estructurales que afectan a las personas en función de su género. Y en casos concretos. Y en casos concretos. O sea, no es como que en todos los casos vas a ejercer una perspectiva de género. No siempre hay perspectiva de género, sino que es una metodología de análisis de desigualdad estructural de personas en situación de vulnerabilidad en función de su género. Y que lo vas a analizar en una sentencia. Además, o sea, aquí esta propuesta que dice juzgado de puertas abiertas, o sea, es una obligación. El juzgado no puede estar cerrado. Claro. Y esta parte de justicia digital, eso ya está, ¿eh? O sea, esto no es una propuesta, no es algo nuevo. Actualmente, los que litigamos sabemos que existe un portal electrónico digital para que promuevas tus demandas, tus escritos y demás. Y esto es impulsado, pero por el extinto Consejo de la Judicatura Federal. Tu demanda de amparo la presentas en línea, el acuerdo sale en línea, te notificas en línea, tu siguiente promoción es en línea, hay audiencias en línea, todo eso ya está. Y no es un ejercicio del juzgado, del juez. No, de hecho es una obligación de todos los jueces del Poder Judicial de la Federación. Exactamente. Entonces, esta propuesta, la verdad, pues es ya una realidad, no es una propuesta. Propuesta 2. Cero corrupción, promover un sistema judicial libre de prácticas corruptas, imparcial, objetivo y ético. Pues es tu obligación, porque si tú dijeras, no voy a ser ético y además voy a ser corrupto, pues sería raro, ¿no? Y sería contrario a lo que estás. Y mira, no te juzgo, no me acuerdo del nombre, pero no te juzgo persona a la que estamos escrutando, porque un juez no puede proponer nada. O sea, un juez, su obligación es ceñirse estrictamente al derecho, la ley, los precedentes, la interpretación, los principios generales de derecho, el derecho comparado. Tú no puedes llegar a proponer que vas a hacer nada porque tu obligación es una sola. Entiendo lo difícil que es, y entiendo también muchas personas juzgadoras que se tuvieron que someter al proceso electoral y que han tenido que hacer propuestas porque las tienes que hacer sabiendo que, y lo he visto en muchos jueces que dicen, mi propuesta es hacer mi trabajo, punto. Y entonces la gente se ataca, porque además la gente quiere que le mientan. Y bueno, entonces este candidato tiene más propuestas, tiene 10 en total. Entonces me gustaría tal vez como resumir
las propuestas lo más rapidito posible, ¿vale? Entonces, nos propone tener cero corrupción. Eso pues no es una propuesta como tal, tienes que ser íntegro. El tema de la salud mental para los integrantes del juzgado me parece Eso está interesante. muy bueno, sí, creo que Eso es interesante. reconocible. Visión social del derecho. Bueno, estas decisiones judiciales tienen que corresponder al contexto social. Claro. Entonces también no se me hace una gran propuesta. Sentencias claras. Eso me parece bien. O sea, creo que si un juez puede proponer en algo, es justamente en que sus sentencias sean entendibles, ¿no? Digo, no es el gran invento, porque las sentencias, por ejemplo, formato de lectura fácil y demás, tienen, no sé, más de 10 años, pero bueno, hace falta quien lo implique, entonces se puede reconocer como una buena propuesta, ¿no? Combate al rezago. Bueno, aquí es muy sabido que todos los poderes federales y locales tienen amplio rezago. Entonces, me parece buena propuesta, pero difícil de cumplir, ¿no? Independencia ante todo. Pues un juez debe ser independiente, claro. ¿no? Capacitación constante, o sea, impulsar la formación continua de las y los jueces. Pero de las y los jueces, tú eres un juez, nada más. No puedes impulsar la capacitación de nadie más. Puedes impulsar la tuya y es tu obligación, pero de otros jueces no. Sí, esa propuesta está un poco extraña. Pero bueno, yo creo que ya terminamos de analizar a este candidato. En síntesis, creo que lo que me asusta un poquito es su experiencia, porque está aspirando para ser juez de distrito, viene de ejercer un cargo de magistrado, de estar en un tribunal de circuito como secretario particular del magistrado. Entonces, a mí me asusta un poco porque, a ver, gente, en la práctica jurídica, los tribunales colegiados de circuito hacen actividades totalmente diversas a un juzgado de distrito. Finalmente, si esta persona aspiraba a ser juez de distrito, a mí me hubiese encantado que entonces su experiencia fuera en un juzgado de distrito. Entonces, aunque él diga que viene de carrera judicial, en la práctica, el ser secretario particular de un magistrado no propiamente es carrera judicial, porque en la práctica, un secretario particular del magistrado no proyecta sentencias. Entonces, su cargo es proyectar sentencias, va a ser juez de distrito en materia administrativa. Entonces, yo la verdad no le veo la experiencia necesaria para ser juez, aunque él diga que viene de carrera judicial. Y bueno, vamos a terminar con una candidata que me solicitaron, que es del Estado de México. ¿Okay? Sí, si quieren que analicemos al candidato de su circuito, de su distrito, de su colonia o lo que quieran, mándenoslo, pónganlo en las redes sociales y podemos analizarlo con todo gusto. Digo, vamos a pensar si vamos a hacer más videos analizando candidatos, pero si a ustedes es lo que les gusta, lo podemos seguir haciendo. Con mucho gusto vamos a analizar a las propuestas que ustedes nos manden. Tenemos a esta candidata que me solicitaron, que es Martínez Arriaga Itzel Alejandra, con número de lista 4. Fue postulado por el Poder Ejecutivo Federal y va para jueza de distrito en las materias administrativa y de trabajo, ¿ok? Para el circuito judicial 2 y 3, ¿vale? Nos vamos rápidamente a su currículum y encontramos lo siguiente. Su formación académica es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM del 2014 al 2019. Y después tiene del 2018 al 2019 un posgrado en Derecho Penal. Creo que esto es cuando te podías titular por el curso superior de posgrado. ¿Qué podías hacer? Puede ser. Sí, porque mira, la licenciatura es del 2014 al 2019 y el posgrado es del 2018 al 2019. Entonces, ok, o sea, no es que tenga una especialidad. Tendríamos que ver ahí si hay el título de especialidad o no, porque antes lo que hacías es que en la Facultad de Derecho, cuando en los últimos semestres te titulabas por una forma que se llamaba Curso Superior de Posgrado y que era materias como especializante. Bueno, si tiene el título de especialista, a lo mejor tendríamos que pensarlo. Digo, no lo sé, no viene ahí. Y es de Derecho Penal.
Ok. Entonces, esta candidata está aspirando para la materia administrativa y de trabajo, Que no tiene nada que ver con el que derecho no penal. tiene nada que ver con el derecho penal, pero bueno, está bien. Ahora, su experiencia. Ha estado 9 meses en Reyes Peregrino y Abogados. Supongo que fue cuando era pasante, tal vez, de septiembre de 2018, junio de 2019. Ujú. Después viene a García Fiol y Asociados. Ahí estuvo 2 años ejerciendo litigio en materia civil, familiar, mercantil, amparo y penal. ¿Ok? Luego viene a ser abogada litigante. Yo creo que aquí se refiere a que se independizó, ¿no? Sí, que es el ejercicio profesional independiente, supongo. Y en las mismas áreas, litigio civil, familiar, mercantil, amparo y penal. Yo me pregunto cómo en 6 meses, donde apenas si te salió el acuerdo de citación de audiencia en materia familiar, te dio tiempo de litigar en todas las materias. Y eso está sospechoso porque ya les dije, no confíen en un abogado que litiga en todas las materias. A mí me brinca también un poquito, más porque si viene de una especialidad en materia penal, pues yo creería que se iba a dedicar a penal, ¿no? Pero bueno. Y fue subdirectora normativa y de estudios jurídicos de la Secretaría de Gobierno de esta Ciudad de México de noviembre del 2021 a enero del 2024. Y su última experiencia, que es la actual, es profesional operativa de la ponencia de la ministra Lenia Batres Guadarrama de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de febrero del 2024 a la actualidad. Bueno, eso a mí me salta, ¿no? Y yo quiero decirlo, a ver, no es culpa de nadie, pero yo, una persona que venga de la ponencia de Lenia Batres, yo lo voy a dudar un poquito, ¿no? Porque, y pueden buscarlo, verlo, Lenia Batres es una persona que llegó por dedazo del presidente sin ninguna experiencia jurídica, una vez presentó una demanda y la presentó en la instancia incorrecta, siempre se equivoca, siempre dice todo mal, sus proyectos son un desastre. Y si vienes de la ponencia de Lenia Batres, pues mejor explícanos por qué su ponencia es un desastre, por qué es la ministra que más operadores tiene en su ponencia, por qué es la ministra que más gasta en pagarle a sus operadores y por qué aún así sus proyectos siguen siendo una verdadera vergüenza, ¿no? Entonces, eso por una parte, pero bueno. Y tiene mucho rezago, me parece. Además. Y bueno, volvemos otra vez a mencionarlo, público querido. A ver, no estamos criticando personalmente a las personas. A ver, estas personas están ejerciendo cargos públicos. Se les está pagando a través de recursos públicos que dan todos los ciudadanos mexicanos. Es por eso la crítica, ¿ok? No es porque nos caiga mal o algo en el estilo. Ahora, la ministra Lenia Batres, ustedes pueden ver las sesiones de la Corte que son totalmente públicas, que son abiertas, y ustedes van a ver sus debates y su calidad de debate y de argumentación. Es por eso la crítica. Y se le está pagando para ejercer ese cargo y lo está haciendo de una manera cuestionable y negligente. Entonces, de nueva cuenta, ejercer un cargo para el cual no estás preparado, no tienes las aptitudes ni los conocimientos, es corrupción. Y esto es muy importante porque, a ver, ya viene el 1 de junio, pero el problema de la elección no está en ir a votar. El problema de la elección estuvo en los comités de evaluación. Hay ya sabido, incluso se supo que Morena estaba repartiendo listas a los morenistas para que votaran por ciertos candidatos. O sea, se sabe que la forma para cooptar al Poder Judicial estaba en la elección de los candidatos. Y de pronto se vuelve muy sospechoso que todo el personal cercano a Morena pues esté en la elección porque se confirma lo que ya sabíamos, que era un intento por cooptar al Poder Judicial. Entonces, a mí me parece sumamente sospechoso, pero bueno, cada quien. Ahora, también me gustaría mencionarle, porque seguramente la gente no sabe, el hecho de que estén trabajando en la Suprema Corte no quiere decir que sean personas de carrera judicial. No. A la Suprema Corte se llega a través de cierto amiguismo y de cierta decisión discrecional de los ministros y de las ministras. Es decir, estas personas que están trabajando en cierta determinada ponencia no necesariamente vienen de un juzgado de distrito, de un tribunal colegiado de circuito, que pasaron los exámenes y las pruebas necesarias para acceder a sus respectivos cargos como oficial judicial, como secretario de estudio y cuenta, como secretario proyectista, como actuario judicial. A lo que quiero llegar es,
que, ok, esta persona está diciendo que tiene un año ejerciendo, colaborando en la ponencia de la ministra Lenia. Sin embargo, eso no quiere decir que a través de su trayectoria profesional haya ocupado cargos relevantes que le den esa aptitud para hacer una carrera judicial. En ese sentido, no dudo que tal vez a esta altura ya haya adquirido cierto nivel y cierta experiencia, pero yo dudaría bastante de la manera en cómo llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues sí, porque imagínense, Lenia Batres después de más de un año decía, es que estoy en mi curva de aprendizaje, ¿no? Entonces, más de un año, ¿no? Eso es absolutamente negligente, pero además, a ver, una de las razones para la reforma fue la Corte. Y estoy completamente de acuerdo, a mí me parece que la Corte necesitaba una reforma, digo, sí, había tenido criterios muy buenos, pero necesitaba una reforma, sobre todo en ese punto, porque mientras que en todo el Poder Judicial existía carrera judicial, en la Suprema Corte de Justicia prácticamente no. La había, por supuesto, y hay gente muy destacada y lo que sea, pero muchas de las personas que llegaron a la Corte llegaron porque alguien las invitó en alguna forma de amiguismo que finalmente es corrupción. Y eso es muy importante porque, y lo dijo la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, aquí todos amamos a la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, en el debate que tuvieron en la Cámara de Diputados, dijo, si vas a cambiar algo, es para mejorarlo, no para empeorarlo. Yo creo que el Poder Judicial tenía muchos problemas y no es que defendamos su existencia por sí misma, pero esto no está haciendo más que crear más problemas y aquí podemos ver cómo el amiguismo se extiende ahora también a las candidaturas. Aquí el problema también central que ustedes tienen que saber es que yo creería en estas personas si me dicen que realmente estaban convencidas de ocupar estos cargos para cambiar el sistema jurídico nacional, para cambiar las cosas. Pero yo los creería si tienen una amplia trayectoria, que vienen desde abajo, que vienen luchando a través de contracorriente con toda la adversidad del sistema judicial y que quieren cambiarlo, versus a que de manera muy sospechosa llegaron a ocupar cargos en el Poder Judicial Federal y que ahora me vienen a decir que van candidateándose para ser jueces, para ser magistrados, y yo no veo que me muestren, a ver, yo emití tantas sentencias, yo emití estos criterios, yo sostengo o interpreto a la Constitución de esta forma, con este tratado internacional, que, o sea, yo no veo en estas candidaturas que cuenten con una amplia trayectoria de carrera judicial y que los amparen sus sentencias, sus proyectos. Yo veo a personas un poco improvisadas, sí, que están queriendo ocupar un cargo público y que responde pues, agarrar el poder, tomarlo y a sus aspiraciones meramente personales, sí, no con una convicción social de cambio y de favorecer a las personas. Y a ver, a mí la verdad es que sí me molesta mucho esto, porque a ver, yo no sé ni quién es esta persona, pero el problema no está en eso, el problema está en que la reforma está diseñada para molestar a la gente común, a la gente que asaltaron en el camión, que corrieron injustamente de su trabajo, a la persona que la policía detuvo arbitrariamente, a la que le negaron los medicamentos en el IMSS. Y entonces tú no puedes poner en tus manos, en las manos de una persona sin competencias, que tiene tráfico de influencias, con amiguismos o con corrupción, esa decisión. Entonces, el problema de la reforma es ese, que está mal desde un principio y que la gente que va a pagarlo somos nosotros, el pueblo. Nadie más lo va a pagar porque sí, yo ya soy juez, ya llegué porque hice mis relaciones con no sé quién y ya me eligieron porque Morena puso a todo el aparato del Estado a mi servicio para que yo pudiera ganar una elección y mientras tanto la gente está ahí fastidiándose porque yo hice un año de curso de Derecho Penal y ahora estoy administrando justicia laboral. No se puede. Pero bueno, hagan lo que quieran, a mí no me importa y ni voy a ir a votar, la verdad. Y, a ver, de nueva cuenta, no es el juzgar por juzgar o el criticar por criticar, es tomar con seriedad lo que estamos viviendo, lo que estamos atravesando en el país. Como bien menciona Carlos, al final de cuentas, esperemos no, pero todos vamos en algún momento de nuestras vidas tener que acudir con un juez. Sí. Y si este juez no está capacitado o llegó al cargo a aprender,
aprender a su curva de aprendizaje, no se vale. Es lastimoso porque va a acarrear y se va a llevar consigo vidas de personas que no tienen la culpa de que ejerzan un cargo para el cual no están calificados. Exactamente, y yo lo siento mucho otra vez por las personas, yo sé que no es su culpa, seguramente son muy buenas gentes en su vida, pero ustedes se están poniendo en el escrutinio público como aspirantes a ser servidores públicos. Si no van a aguantar el escrutinio, no haberse postulado, y ni modo. Y bueno, cerramos con sus propuestas. Va a ser propuesta 1, dice, juzgar con perspectiva social, es decir, no solo replicar preceptos jurídicos, sino sea la respuesta a las necesidades sociales bajo un enfoque humanístico y social. Más de lo mismo, ¿no? Más de lo mismo, eso todo mundo lo dice y ya está en ley. Justicia en favor de grupos vulnerables, es decir, niños, niñas, adolescentes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, y juzgar con perspectiva de género. Otra vez la perspectiva de género, pero a ver, mucho ojo, compañera que va a aplicar la perspectiva en materia administrativa y de trabajo. En materia administrativa y del trabajo. No hay grupos vulnerables, son grupos vulnerabilizados o en situación de vulnerabilidad, porque son personas que por pertenecer a una categoría sospechosa, la sociedad las ha vulnerabilizado. Si tú pretendes hacer un análisis de no discriminación usando un criterio discriminatorio, pues ya estamos mal, ¿no? Absolutamente mal, y mucho ojo, porque ya lo dije, las metodologías de análisis diferenciados no se aplican en todos los casos. Es decir, voy a aplicar justicia en favor de tales personas por ser tales personas, no aplica. Acuérdense, los estudios diferenciados se hacen sobre el caso concreto, no a priori. Exactamente. No en todos los casos puedes ejercer ese tipo de análisis y ese tipo de criterios al emitir la sentencia. Hagan lo que quieran. Propuesta 3 y última, transparencia y austeridad, es decir, que el pueblo de México debe de conocer el desempeño de sus jueces, y también nos propone respetar los límites de los sueldos en el tema de los servicios públicos conforme al 127 de nuestra Constitución Política. Mira, sí, no quiero tentar a la suerte, pero si hacemos un análisis de todos los candidatos que vienen apadrinados por Lenia Batres, lo vamos a encontrar. ¿Qué obsesión tiene esa señora con el 127 de la Constitución? Ya le dijeron en su cara que entienda que, primero que nada, no hay razones por las cuales nadie puede ganar más que el presidente. Esa es una visión absolutamente relacionada con el presidencialismo mexicano. O sea, ni siquiera creo que sea el funcionario o la funcionaria que más hace en el país. Segundo, ya le dijeron a Lenia Batres que entienda, y esta persona quiere administrar justicia laboral, que el ingreso que tú tienes establecido no es todo lo que cuenta para determinar tus percepciones, porque tus percepciones están determinadas por especie, por lo que tú recibes económicamente y compensaciones. Por otros elementos, compensaciones, todo lo que establecen, tanto la ley del ISR como la ley del IMSS. Entonces, ¿cuánto gana? ¿Cuánto percibe realmente la presidenta que vive en un palacio virreinal? Yo no creo que sea nada barato, y entonces, ¿a cuántos funcionarios públicos les pagan el mantenimiento de un palacio virreinal? Entonces, ¿realmente hay gente que gane más que la presidenta? No. Pero si tú, queriendo administrar justicia laboral, no sabes lo que integra un salario, pues qué miedo. Yo creo que, de nueva cuenta, ustedes tienen que analizar este tipo de propuestas. No están obligados realmente las personas a conocer a detalle qué dice la Constitución, qué dice la ley. Pero, lastimosamente, si vamos a votar este 1 de junio, tenemos que hacerlo de la manera más informada posible. Y a ver, personas, ¿ustedes de qué manera van a poder votar este 1 de junio? Metiéndose a ver los currículums, metiéndose a ver las propuestas, metiéndose e informándose. Nosotros tratamos de digerírselo de la manera más sencilla, y de que pues no tenemos, ahora sí que no nos beneficia, no nos perjudica el criticar a ciertos candidatos, pero creo que si podemos hacer que ustedes entren en la conciencia de lo relevante que está sucediendo en México, creo que de esa manera nos vemos bastante satisfechos de que transmitimos un poco esa inquietud de realmente conocer a sus candidatos. Imagínense, en todo este tiempo, ahorita ya llevaremos, ¿qué será? ¿1 hora? Yo creo que ya nos pasamos un poquito. 3 candidatos, la vez pasada analizamos creo que 4 o 5 también. Ahora imagínense, son
casi 2,000 candidatos, nadie los puede analizar y eso se advirtió de la problemática de la reforma, ¿no? ¿Cómo iba a implementarse? ¿Cómo iba a implementarse? O sea, ¿cómo analizas 2,000 perfiles? Y nosotros hemos analizado 3 en una hora y muy por encima, porque además solo estamos viendo lo que ellos pusieron en la plataforma del INE. Sabrá Dios cuánta cosa real hay de sus nexos políticos, de sus posiciones políticas, de sus pasados empresariales o políticos o de lo que sea. ¿Y cómo estén llevando ahorita sus campañas? Desconocemos la verdad. Además, qué estén diciendo, qué estén promocionando. Desconocemos toda esa parte. Sí. Solo nos estamos ciñendo a lo que señala la propia página del INE. Y pues, de nueva cuenta, ustedes tienen que informarse. Nos pueden señalar, a ver, ¿puedes ayudarme a analizar este candidato? Pero, pues, involúcrense, vean, infórmense y traten de preguntarles también. O sea, es muy válido. A ver, si tú ya sabes que este es tu candidato, oye, entonces tengo esta duda, resuélveme esta pregunta. Si realmente dicen que quieren acercarse a la gente, pues yo creo que también ustedes tienen todo el derecho de hacerles las preguntas pertinentes y que les expliquen el cómo van a resolver, el cómo van a analizar cierto tipo de situaciones. Entonces están totalmente en su derecho de preguntarles. Y nosotros estamos totalmente en nuestro derecho de hacerle escrutinio a las personas que se ponen en el servicio público, ¿no? Yo creo que por el tiempo a lo mejor podemos hacer en otro video un análisis de los candidatos que faltan, ¿no? Porque falta el Tribunal de Disciplina y los electorales. Así que... Y el de disciplina es muy importante. La disciplina es muy importante. Así que si tienen candidatos o candidatas que quieran que analicemos del Tribunal de Disciplina o del Tribunal Electoral, mándenlos. Si no, pues lo vamos a seguir haciendo al azar como la vez pasada, ¿no? Y algo muy importante que quiero que quede claro. Para los cargos de ministra de la Suprema Corte, el de Disciplina Judicial y el de la Sala Superior y Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación van a votar, perdón, el del regional no, pero el de la Sala Superior sí. Va a ser una votación nacional, ¿ok? Entonces, ahí todos los votos van a contar de todo el país, ¿vale? Y dependiendo a los juzgados y magistrados, dependiendo de los circuitos judiciales, bueno, ahí va a ser más pequeño, más chiquito, y solo van a votar cierto tipo de demarcaciones territoriales, ¿vale? Muy bien, pues, entonces nosotros somos la última y nos vamos a litigar. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego. Hasta luego. Bye.